Dios me los bendiga, hermanos y amigos que se han hecho presentes a este lugar. Le damos gracias a nuestro Dios porque nos ha permitido estar en este lugar para poder disfrutar de la palabra de Dios. Gracias a nuestro Dios porque ha permitido que estemos en esta comunidad de San Francisco. Y vamos a iniciar otro estudio más de la palabra de Dios para poder aprender y gozarlos en el Señor. Así que vamos a orar, oremos. Señor que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque nos permites en esta tarde poder estar con nuestros hermanos para poder profundizar en las Escrituras y así poder detectar el engaño y las falsas enseñanzas que circulan en el mundo cristiano. Danos discernimiento, ayúdalos a aceptar tu palabra tal como está escrita. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, en esta tarde vamos a hablar acerca de una falsa enseñanza que circula en el mundo cristiano, y es acerca del falso don de lenguas. Uno de los engaños satánicos de los últimos días es cómo Satanás ha distorsionado este don en el mundo cristiano, más que todo en el protestantismo. Es interesante, hermanos, de que he visto cómo personas dicen que tienen el don de lenguas y caen en una especie de trance balbuceando. A algunos les sale hasta espuma de la boca, otros caen al suelo y dicen palabras sin sentidos, y estas personas dicen que tienen el Espíritu Santo en su ser. Porque si usted no habla en lenguas, usted no tiene el Espíritu Santo. Y Satanás este don lo ha distorsionado al extremo. Al final de este estudio vamos a ver un video cómo Satanás ha tomado posesión del cristianismo apóstata y cómo este don se ha distorsionado, dando una falsa enseñanza a las personas que carece de fundamento bíblico. Para iniciar, hermanos, quiero explicarles lo siguiente. La palabra lengua en la Biblia se puede usar para referirse al órgano de la lengua que tenemos como al don de lenguas. Busqué la palabra original, la palabra griega, para referirse a lengua, y la palabra es glosa o glosolalia. Hablar en lenguas es glosolalia. Esa palabra lengua se usa para referirse en la Biblia para idiomas y dialectos. ¿Notaron cómo dije? La palabra lengua en el griego es glosa, de donde se traduce la glosolalia, o sea, el don de hablar en lenguas. Y se usa para referirse a idiomas y dialectos. Ahora, cuando la Biblia habla del don de lenguas, se refiere a hablar idiomas y dialectos, pero sin haberlos aprendido en una escuela o en una universidad. Es un don dado por el Espíritu Santo, pero este don tiene que ver con idiomas y dialectos. Eso significa la palabra lengua en el idioma griego, glosa. O sea, cuando usted lea la Biblia y encuentre la palabra lengua, acuérdese de esta palabra, glosa, porque eso es el término griego donde ha sido traducida nuestra Biblia en castellano. Interesante. Por ejemplo, alguna referencia bíblica en Apocalipsis 14:6, cuando se habla de que un ángel predica el evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo, esa palabra, ahí hay una palabra que se llama a toda nación, tribu, lengua, esa palabra es glosa, que se usa en Apocalipsis 14:6. Por ejemplo, también tenemos otro ejemplo, dice que la ramera en Apocalipsis 17:5 se sienta sobre toda nación, tribu, lengua y pueblo. Esa palabra lengua es del griego glosa, para referirse a naciones con su propio dialecto e idioma. Ahora, vamos a ver, hermanos, el don de lengua bíblico.
el don de lengua bíblico, vamos a ver si tiene que ver con balbucear, tirarse al suelo o hablar palabras sin sentido como loco. Y al final les voy a contar un testimonio también, tremendo, hermano, tremendo. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia sobre el don de lenguas. La primera vez que se menciona el don de lenguas dado por el Espíritu Santo en la Biblia es en Hechos capítulo 2, del 1 al 4. Notemos cómo dice. Y vamos a ver que esto no eran palabras sin sentidos, sino que eran idiomas o dialectos que la gente que estaba escuchando los entendía. Y quiero decirles, hermanos, que en la fiesta del Pentecostés era una fiesta cosmopolitana, o sea, que iba gente de todas las naciones a esa fiesta, a Jerusalén. Y vamos a ver de que ahí en esa reunión, en el día del Pentecostés, había gente de todas las naciones. Por lógica tenía que ser gente que conocía su propio idioma y su propio dialecto en que había nacido. Notemos el contexto de esta palabra. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4 dice: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les parecieron lenguas. Esa palabra lengua, como dije que es en griego, glosa, lenguas repartidas como de fuego. Son de fuego porque fueron dadas ¿por quién? Por el Espíritu Santo. O sea, los discípulos no fueron a una escuela a aprender estos idiomas o estas lenguas, sino que fueron dadas ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Por eso es que eran lenguas de fuego. El fuego es un símbolo aquí del Espíritu Santo. Asentando sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, glosa, en otros idiomas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, mire quiénes estaban escuchando a los discípulos predicar en lengua o hablar en lengua. Noten lo que dice el versículo 5 al 11, ahí está el contexto. Moraban entonces en Jerusalén judíos, como varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Hecho este estruendo, se juntó la multitud, estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Qué significa eso? Que oían hablar a los discípulos balbuceando, o hablando incoherencias sin sentido, o palabras sin sentido. No, les estaban oyendo hablar en su propio idioma o lengua de donde habían cada uno de los que estaban escuchando, donde habían nacido. Y sigue diciendo: y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar nosotros en nuestra propia lengua que hemos nacido? ¿Qué estaban diciendo? En nuestro propio idioma. Les voy a poner un ejemplo. Supongamos que ahí estaba un gringo. ¿Cómo oían que estaban hablando? El discípulo que estaba predicando, ¿cómo estaba hablando? En inglés. ¿Me estoy dando a explicar? Si estaba ahí un español, estaba oyendo hablar a los discípulos en catalán. ¿Me estoy dando a explicar? Si estaba ahí un hebreo, estaba oyendo el idioma hebreo. Si estaba ahí un griego, estaba oyendo el idioma griego que estaban predicando. ¿Me estoy dando a explicar? Porque la palabra lengua en la Biblia no se refiere a hablar palabras sin sentidos a lo loco, sino que son idiomas, pero que no son aprendidos, sino que son impartidos ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Por eso es que se llaman lenguas como de fuego. Y dice lo siguiente: por tanto, noten quiénes estaban ahí: partos, medas, y cada una de estas naciones tenía su propio idioma, su propio dialecto. Elamitas, los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Pánfila. Estas son regiones de Asia. En Egipto, en las regiones de África más allá del Cirene. Noten de dónde habían llegado: de todas partes de los continentes. África más allá de Cirene, y romanos romanos allí residentes. O sea, oían hablar también en latín. Tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Notaron, hermano? La gente se quedó atónita al oír hablar que los discípulos llenos del Espíritu Santo estaban hablando en los idiomas que cada uno de estos visitantes había nacido en su tierra natal. Es muy importante eso. La palabra lengua significa hablar en idiomas. Y la gente que está hablando en idiomas está bajo el poder del Espíritu Santo y está en su sano juicio. La Biblia no dice que los discípulos en esta ocasión cayeron al suelo.
o que vomitaron, o que le salía espuma de la boca. La Biblia nos dice, los discípulos estaban predicando el Evangelio porque era necesario este don para que el Evangelio llegara a todas estas personas en su propio dialecto e idioma. Vamos a ver otras citas bíblicas donde la Biblia relaciona hablar lenguas con idiomas. Dice el apóstol Pablo en Lucas, en Hechos, capítulo 10, versículo 45 al 46. Noten lo que dice. Aquí cuando los discípulos llegaron a evangelizar a los gentiles, el Espíritu Santo cayó también sobre los gentiles y hablaron en lenguas. Dice así. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramaba el don de ¿qué? Del Espíritu Santo, porque les oían y que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Noten lo que dice Pablo en 1 Corintios 14:10. Aquí está más claro, noten cómo dice. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pregunto, ¿todos los idiomas tienen un significado? Sí. ¿Todas las palabras en los idiomas tienen su significado? Sí. No importa qué idioma sea, tienen el mismo significado. Y eso quiere decir Pablo. Hablar en lengua significa hablar en idiomas dados por el Espíritu Santo. Ahora, hermanos, en el protestantismo apóstata este don se ha pervertido. Dicen tener el Espíritu Santo cuando hablan en lenguas, algo que ni ellos mismos entienden. Estudios científicos, y aquí voy a meter a la ciencia, hermano. Estudios científicos lo ha comprobado y lo ha demostrado que lo que hablan estos cristianos no es tan siquiera ni idioma, porque no hay suficientes sílabas para que sea un idioma. Son palabras sin sentido. Por ejemplo, dígame qué idioma es Inri Ramayama. ¿Ah? Eso no tiene significado, eso. Son palabras que la gente habla sin sentido, pues. Pastores que están predicando, por ejemplo, este pastor que se llama Benny Hinn, que ya murió, Pat Robinson. Más que todas estas iglesias que se están pareciendo más a los movimientos carismáticos. Por cierto, ¿saben que los carismáticos también están hablando en lenguas hoy? Hace poco estaban haciendo un retiro en la escuela Rafael Suárez y iba pasando yo y estaban hablando en lenguas. Los carismáticos hablando en lenguas como los protestantes. Interesante, cada día se están uniendo en ecumenismo, en conceptos y en doctrina. Se ha comprobado que lo que hablan en estas iglesias no son idiomas, son palabras sin sentido que ni ellos no entienden. Solamente ruido. Pablo tuvo que amonestar a la iglesia de los Corintios porque habían pervertido también este don, lo habían pervertido. Estaban abusando de este don y noten lo que dice Pablo. 1 Corintios 14:19 dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento. Noten lo que dice Pablo, para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. O sea, estaban haciendo ruido en la iglesia de los Corintios, habían pervertido el don de lengua. Y el diablo es astuto, todo lo pervierte. Ahora, les voy a contar un testimonio, hermanos. Esto que yo digo, hermano, no es invento mío. Una vez con el hermano Daniel Eduardo, que por cierto ya murió él. Hermano Daniel Eduardo, él me evangelizó a mí, me dio estudio. Yo soy fruto del estudio que él me daba, hermano Daniel Eduardo. Pero recién entrados a la iglesia, nosotros dos éramos muy inquietos, cristianos inquietos. Y lo gustaba andar metiéndolos en las iglesias católicas, en las iglesias evangélicas, para andar tentando a los pastores y a los sacerdotes, haciéndoles preguntas tentadoras. Eso era incorrecto, pero éramos inquietos. Y una vez los metimos a una iglesia pentecostal con el hermano Daniel, a la hora que estaban en un culto y hablando en lengua. Pero cuando entramos, hermano, qué desparpajo. Al son del rock, en esa iglesia oyen rock. Unas hermanas dando vuelta como trompo, otras tiradas en el suelo. Y nosotros nos metimos a esa iglesia y los quedamos sentados. Lo interesante es, hermano, que ya cuando queríamos levantarnos no podíamos.
Habíamos quedado hipnotizados. Sí, en serio, hermano. Era como que si los habían puesto algo pesado aquí en las piernas para que no los pudiéramos levantar, pero sentía, pero pesado. Es como un espíritu diabólico, Pero aquel desparpajo y unas hermanas pegando en la pared y otras tirándose en el suelo. Pero lo extraño es de que el que estaba tocando el rock no caía al suelo, ni el que estaba grabando con la cámara. Pero un gran desparpajo. Ya nunca jamás volvimos a tratar al diablo de esa manera. O sea, meterlo solo por ver qué es lo que estaban haciendo, uno queda como hipnotizado. Atónito quedamos. Es un solo desorden. Eso no tiene nada que ver con Dios, hermano. Eso es diabólico, eso es satánico. Una vez alguien me dijo, un carismático me dice, mira, me dice, yo tengo el don de lengua. Es verdad que tenía el don de lengua, le digo yo. Inmediatamente entré al cuarto y fui a sacar un libro en inglés que me lo tradujera. No me lo pudo traducir, ni tan siquiera una frase del libro de inglés. Es puro chantaje, son mentiras, es puro shock. Ahora, hermanos, vamos a ver un video para que vean cómo Satanás se posesiona de estas personas. Es el mero demonio. Y la gente, como están hipnotizadas con el espíritu maligno, no saben discernir esto. Son millones de personas que se quedan hipnotizadas cuando oyen a estos predicadores, porque estos predicadores, hermanos, tienen poder mental, hipnotizan a la gente, psíquico, la hipnotizan y la gente queda perpleja viéndolo, lo que ellos hacen, y empiezan ellos a hacer lo que estos pastores hacen. Vamos a ver este video, póngalo, hermanito. Miren, hermano, esto es diabólico, este marica que esto viene de Dios. ¿Qué pasó, Renan? Ven aquí, Renan, conmigo. Noten. Tráeme al profeta aquí un ratito. Platiquemos. Eso es diabólico, miren. Vení, platiquemos. ¿Alguna palabra? Anabrati kutrahandere adere tuwa katarahadere. Dorobrara ya handere andiri tarahadere. Ese dorobrara broho andile rahadere tarahati. Chiri ya katarahadere. Profetizar. Chiri. Ya no tengo el don de interpretación de lengua. Tenés que decirlo vos. Nombrate la alcoba. Sí. Apurado. Según ellos están hablando en lengua. Decimos. 7 veces nombró la alcoba. Está apurado. ¿Qué es eso? Si no lo sabemos. ¡Ah, ya me acordé! Noten cómo la gente se cae al suelo.
Es un profeta muy serio. ¿Ya veo lo que pasa cuando uno toma? Profeta le llama. Más, Alex. Lleno, todo. Vas a salir borracho aquí. Ay, la gloria va a visitar tu iglesia. La gente no va a caber. Te vas a levantar cual antorcha. No solo vas a alumbrar, vas a quemar. Tremendo, hermanos. ¿Notaron? Y estas iglesias son miles que se congregan en esta iglesia. Miles. Ahora, hermanos, noten lo que dice ¿por qué es que estas personas tienen gran influencia en esta iglesia? Estas personas mueven miles. Auditorios hasta de 50,000 miembros. ¿Por qué tienen éxito? Noten lo que dice el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses 2:11 al 12. Para terminar. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11 al 12 dice: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en ¿qué? En la mentira, a fin de que sean condenados todos aquellos que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hermanos, seamos serios y sinceros. ¿Esto es de Dios o es de Satanás? Esto que vimos acá, que acabamos de ver en el video, ¿usted cree que esto es de Dios? ¿Usted cree que los discípulos hablaron así? Ese es el don de lengua bíblico. Estos son engaños satánicos. Esto se le llama espiritismo. ¿Saben, hermanos? Que en estas formas de hablar en lengua de estas iglesias protestantes dicen hasta blasfemias, insultos e invocan a los demonios. Son grandes insultos para Dios y blasfemia. Tremendo, hermanos. Entonces, hermanos, hay que denunciar esto. Amén. Hay que advertirle al mundo de estos engaños satánicos. Muchos están cayendo en esto y arrastrando. Hermanos, la verdadera iglesia no se define por hablar en lenguas, sino que define por guardar los mandamientos de Dios. Amén. Platicando con un protestante de otra iglesia, ¿saben qué es lo que me dice? Hermano Rafael me dice: yo no voy a su iglesia porque su iglesia es una iglesia muerta, no tiene el Espíritu Santo. Saben que yo con sabiduría le respondí de la siguiente manera: ¿usted cree que la evidencia de que alguien tiene el Espíritu Santo es que habla en lengua? Le dije. Vámonos a la Biblia, abra su Biblia, le dije, y lo vamos a San Juan capítulo 14, versículo 15 al 16 al 17. ¿Sabe cuál es la evidencia de que usted y yo podemos tener el Espíritu Santo? Es que guardemos los mandamientos de Dios. Esos tienen el Espíritu Santo, los que le obedecen. Hermanos, Dios tenga misericordia de nosotros y podamos advertir al mundo de estos engaños. Dios les bendiga y hasta aquí llegamos.